aspectos laborales y fiscales principalmente, y ya al finalizar nuestra presentación hablaremos de aspectos de seguridad social. Antes que nada quisiera ofrecerles nuestros servicios. Primeramente, darles a conocer el portal electrónico. Se oye un zumbido. Permítanme un momento entonces, por favor. Ok. ¿Qué les parece ahí? ¿Se sigue escuchando? ¿Ahora qué les parece? ¿No se escucha todavía? ¿Ya? ¿Un poquito más? Así que les parece. Bien, ustedes me indican. ¿Ya quedó? Perfecto. Bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar de aguinaldo, aspectos laborales, fiscales y de seguridad social. Antes que nada quisiera darles a conocer nuestro portal electrónico e invitarlos a que se suscriban. El portal es www.el-mediopaf.com. Aquí pueden consultar nuestra revista PAF desde 2008 a la fecha. Pueden realizar consultas fiscales vía telefónica o a través de correo electrónico. Necesitan señalarnos un número de suscriptor para que podamos apoyarles. También pueden ingresar a dicho portal y verificar las calculadoras fiscales. Pueden consultar las notas relevantes que vamos subiendo día a día, videos de la hora PAF como este, los indicadores fiscales y algunos eventos fiscales como el que se dio este martes 1 de diciembre. Entonces, esta es la invitación. Los teléfonos para que se pongan en contacto son el 52 42 89 10. De todas maneras, al interior de la pública es el 01800 00 42 722 y el correo para que se pongan en contacto es ventas@el-mediopaf.com. Asimismo, tenemos nuestra publicidad en la revista impresa por 3,350 pesos. Aquí se les adiciona una membresía gratis de Organízate CFDI para que puedan descargar sus comprobantes y organizarlos a través de esta herramienta y puedan presentar o cumplir de forma más simplificada con sus declaraciones provisionales y en su caso definitivas. Bien, el día de hoy vamos a hablar del aguinaldo. Es un derecho que tienen los trabajadores a recibir a más tardar el 19 de diciembre de cada ejercicio. Este va enfocado a los trabajadores del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo más importante, para efecto de que tengan derecho a recibir esa prestación, es la figura de la subordinación, toda vez que si no existe subordinación, por ejemplo, me lo consultan tratándose de asimilados de salarios, ahí les pueden dar gratificaciones. No obstante, esta no es la figura de aguinaldo que prevé la Ley Federal del Trabajo, porque no hay subordinación de por medio. Es lo que tendríamos que distinguirlo, pero finalmente es una gratificación que se le otorga al trabajador al final del año para que haga frente a sus gastos por fiestas navideñas, regalos, viajes, vacaciones, todo lo que se ofrezca en este periodo. Bien, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo es la que nos establece el derecho a percibir esta prestación. Por lo menos nos deberán pagar 15 días de salario. Enseguida les indicaré qué salario es el que se va a considerar. Y a más tardar se tendrá que entregar el 19 de diciembre. Aquí señala antes del día 20 de diciembre, por tanto, la interpretación es que a más tardar el día 19. Es un aguinaldo anual. Independientemente de que el trabajador no haya iniciado el ejercicio con nosotros, no nos haya prestado servicios, por ejemplo, a partir del 1 de enero de 2015, se le deberá pagar, solo que con una proporción que en un momento les indicaré cómo se determina. Igualmente, si se retira antes de que termine el año,
si se separa, ya sea voluntariamente o se le despide, tendrá que pagarle el patrón su aguinaldo en la parte proporcional. De hecho, ya sea en su finiquito o en la liquidación que se le da, ahí se incluye su proporcional. Bien, para determinar esa proporción que les estoy comentando, se tiene que tomar en cuenta el número de días laborados efectivamente. Aquí se incluyen tanto los días en que haya estado incapacitado, ya sea por riesgo de trabajo, por incapacidad por maternidad, ya sea pre o postnatal, e incluso los permisos que tienen los padres, los 5 días laborables que les otorga la ley del trabajo, también se consideran como efectivamente laborados. Una vez que se tenga en cuenta ese dato, se va a dividir entre 365, que son los días que tienen un año. Esa va a ser nuestra proporción del año por días laborados. Y luego lo vamos a multiplicar por el día de aguinaldo que le proporciona el patrón. Regularmente son 15, sin embargo, va a depender de cada patrón. Puede pagar una cantidad superior de los 15 días que se tienen previstos en dicha ley. El resultado va a ser el aguinaldo proporcional en días. Y esto, por tanto, se tendrá que multiplicar por su salario diario base para el cálculo de aguinaldo. El salario va a ser el ordinario, no se va a considerar el integrado. Enseguida les voy a indicar los preceptos que lo soportan, pero sería considerando el salario diario ordinario y aquí tendremos como resultado el importe del aguinaldo proporcional. Aquí están las tesis que les señalo, en donde se habla del salario base para cuantificar nuestro aguinaldo. La tesis tiene por rubro vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, salario que debe servir de base para su cuantificación. Esta es del Semanario Judicial de la Federación de fecha octubre de 2006, lo pueden ubicar con esta ubicación, valga la redundancia. Y finalmente a lo que va es que la cuantificación se tomará en cuenta con el salario ordinario y no el integrado. Bien. No obstante, hay trabajadores que no tienen salario regular, tienen un salario mixto, tienen un salario variable, por tanto, la propia ley del trabajo establece una mecánica especial para estos trabajadores. Tratándose de trabajadores cuyo ingreso es variable, como por ejemplo los agentes de comercio, de seguros y los vendedores, para determinar su salario diario, para efecto de este cálculo de aguinaldo, deberán realizar un promedio de los salarios del último ejercicio. Y si no han cumplido el año, pues del periodo que hayan prestado sus servicios. Lo dividen, sacan su media y ese va a ser el salario que van a considerar. Un ejemplo, las comisiones totales de enero de 2015 a noviembre de 2015, porque es el mes que ha concluido. Esto lo vamos a dividir entre el número de meses en que percibió dichas comisiones, entre 11, va a ser su promedio mensual, es la media que existe por esas comisiones recibidas en 2015, y lo vamos a dividir entre los días del mes, que son 30. Esto nos dará el salario promedio diario cuando mi trabajador perciba un salario variable. Cuando son mixtos, pues hacemos las dos mecánicas. De hecho, realizamos la parte ordinaria más la parte mixta y ya adicionamos estos dos conceptos para que nos dé el salario para calcular el aguinaldo. Bien, lo que les indicaba hace un momento, para efecto de pagar el aguinaldo tenemos que considerar cuándo faltó el trabajador, si son faltas injustificadas, si fueron incapacidades por enfermedad, si fue un permiso quizá, pero sin goce de sueldo, fue un permiso sin goce de sueldo, tal vez estuvo en incapacidad por riesgo de trabajo. Todo esto se tendrá que valorar para efecto de determinar adecuadamente su aguinaldo. Los únicos que se consideran como servicio activo son las incapacidades por riesgo de trabajo, como les había citado, las incapacidades por maternidad y los permisos de paternidad. Son los únicos. El resto de las ausencias que hayan tenido las faltas serán dadas a disminuir de su aguinaldo, como lo señalan las siguientes tesis. Estas tesis tienen por rubro incapacidad proveniente de riesgo de trabajo, debe computarse para los efectos del pago de aguinaldo. De hecho, para aguinaldo y para PTU, por citarles un ejemplo, porque finalmente el trabajador está a servicio del patrón y por tanto se considera como si estuviese activo para todas las prestaciones, en general PTU, aguinaldo, vacaciones. También hay otra tesis que tiene por rubro aguinaldo anual,
En caso de faltas injustificadas o permisos sin goce de salario, procede su disminución. Es lo que le señalaba aquí, independientemente de que tengan permiso para faltar al trabajo o para ausentarse, también va a proceder la disminución al aplicar el aguinaldo. Y aguinaldo. Las faltas de asistencia autorizan al patrón a pagarlo en forma proporcional, que es la mecánica que les había citado hace un momento. Ok. En caso de que el patrón no realice el pago a más tarde el 19 de diciembre de este año o de cada ejercicio, será multado de 250 veces a 5,000 veces. Esto equivale a 3,505 pesos y hasta 350,500 pesos. Entonces, es tanto por incumplimiento o que lo realicen de manera incorrecta. Ya tendría que acudir el trabajador, se les recomienda acudir a la Profedet, ahí les asesorarían, para efecto de que les paguen dicha prestación a la que tienen derecho. Por otro lado, la prescripción cuenta a partir del día en que es exigible, es decir, es exigible a partir del día 20, porque si es a más tardar el día 19 que tengo que pagar como patrón el aguinaldo a mis trabajadores, entonces al día siguiente, que es el 20, se entiende que ya es exigible. Por tanto, para efecto de computar la prescripción, es a partir del día siguiente a la fecha en la que esta obligación es exigible. Por tanto, corre a partir del 20 de diciembre de 2015 en este caso y terminaría hasta el 19 de diciembre de 2016, para efecto de que lo tomen en consideración a la hora de recibir su aguinaldo o a la hora de que detecten que su patrón está haciendo omisión, está omitiendo el pago del mismo. Bien, ahora vamos a hablar en materia de impuestos sobre la renta. El artículo 93, fracción 14 de la ley de ISR no señala expresamente como en la ley del trabajo aguinaldo. Ahí simplemente indica que una gratificación anual sería dable a aplicar una exención de 30 días bueno, aquí hablo todavía del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente o del trabajador, pero sabemos que ya tenemos una sola área, entonces hablaríamos de los 70 pesos con 10 centavos en nuestros ejemplos, pero la ley lo sigue señalando igual, el área geográfica del contribuyente o del trabajador. Aquí no indica tratándose de aguinaldo, por tanto, si el trabajador percibió alguna gratificación a lo largo del ejercicio, a la hora de pagar su aguinaldo tendría que considerar si esa gratificación previa ya le aplicaron la exención. Si se le aplicó, entonces ya no tendría derecho a tal exención porque se duplicaría y por tanto debería pagar el impuesto de la renta por la totalidad de aguinaldo. Es lo único que tendrían que verificar. De lo contrario, pues su método es el tradicional. Pueden realizar la retención de ISR de conformidad con el artículo 96 de Ley de Renta o conforme el 174 del reglamento de ISR. Ya no tendría que valorar el patrón a la hora de efectuar el pago, toda vez que a veces nos conviene aplicar el artículo 96 y otras el 174 del reglamento de ISR. Entonces, ya es cuestión de que valoren y verifiquen lo que mejor les apoya al trabajador, lo que le beneficia al trabajador. Bien, entonces quedamos en esta diapositiva que está exento el aguinaldo o cualquier otra gratificación anual que reciba el trabajador hasta un monto de 30 días de su área geográfica, el salario de su área geográfica. En este caso de 30 por 70.10, que son poco más de 2,000 pesos. Enseguida lo veremos en los ejemplos. Ok, aquí hablamos de la figura del subsidio para el empleo que se encuentra prevista de hecho desde el 11, desde el inicio aplicó desde 2008, pero esta disposición a la que me remito es el artículo 10, fracción primera del decreto publicado el 11 de diciembre de 2013, que es subsidio para el empleo, es la más reciente, no obstante pues ya existía. Aquí le puede aplicar subsidio para el empleo, pero solamente cuando hablamos de la retención que establece el 96 de ley de ISR. Cuando hablamos de la retención que cita el 174 del reglamento, ya no haríamos uso o no aplicaríamos subsidio para el empleo, como ahora lo van a poder apreciar a través de estos ejemplos. Bien, es lo que les señalaba, que pueden hacer uso de cualquiera de los dos artículos. 174 del reglamento de ISR, que es una mecánica un poco más
elaborada, o directamente el 96 que ya conocen, viene la tarifa, solo que tienen que sumar su salario mensual más el aguinaldo que están percibiendo. ¿Ok? Es lo que les estoy indicando. Aquí, tratándose del aguinaldo, no se puede calcular de forma individual o por separado, se tendría que hacer la adición tanto del salario como del aguinaldo para realizar su determinación. Ejemplo, aquí es un salario de 6,000 pesos, lo hice de esta cantidad para efecto de que puedan apreciar el subsidio para el empleo que va a percibir esta persona. Este es su salario mensual. Entonces, si señalamos anteriormente que tiene derecho de por lo menos recibir 15 días, pues sería su quincena de 3,000 pesos lo que va a recibir de aguinaldo. Por tanto, mi salario de 6,000 pesos más mi aguinaldo de 3,000 pesos me da 9,000 pesos. No obstante, voy a aplicar mi aguinaldo exento, que eran los 30 días que les había citado, por 70.10 me da 2,103. Entonces, si realizo 6,000 más 3,000, 9,000, menos los 2,103 pesos, me da una base gravable de 6,897 pesos. Ya sobre esta base gravable aplicaría mi tarifa del artículo 96 de la ley de ISR, que son mi base 6,897, le aplico mi límite inferior de 4,210.42 de esa misma tabla. Bueno, ya lo determino con mi porcentaje para aplicar sobre el límite inferior, le sumo la cuota fija y me da un total de 539.54 pesos. Como puedo apreciar, es por la totalidad, porque sumé aguinaldo y sumé salarios de ese mes. Entonces, sería ISR por retener de 539.54 totales. No obstante, ahora le voy a aplicar mi subsidio para el empleo. Ese es mi ISR, que ya tenía calculado en la diapositiva anterior, pero conforme el decreto del 11 de diciembre de 2013, tengo derecho a aplicar un subsidio para el empleo de 253 pesos con 54 centavos. Me da a cargo un ISR a retener por ingresos totales de 286 pesos. Ahora sí, es lo que les comentaba. Vamos a hacerlo por separado para el efecto de verificar la diferencia entre el ingreso total y el ingreso solamente por salarios. Tengo mis 6,000 pesos de mi mes, le aplico mi límite inferior, mi porcentaje para aplicar sobre el límite inferior y mi cuota fija. Entonces, solamente por salarios me está dando 441 pesos con 95 centavos. Y aparte le voy a aplicar un subsidio para el empleo de 294 pesos con 63 centavos. Entonces, exclusivamente hablando de salarios, tengo un ISR a retener por 147 pesos, 147.3160, lo dejamos hasta acá. Y posteriormente hago mi sustracción entre el ISR a retener que tenía por aguinaldo y salarios y se lo resto con esa cantidad que tengo aquí. Ahora lo vamos a apreciar. Son 286 pesos que tenía por los ingresos totales, menos el ISR retenido por salarios sin incluir el aguinaldo, me da a cargo exclusivamente de aguinaldo de 138 pesos con 68 centavos. Aquí, como pudimos apreciar, sí aplicamos subsidio para el empleo tanto para determinar el ISR por ingresos totales como por los ingresos exclusivos de aguinaldo. Ahora vamos a verificar estos mismos datos, pero con la mecánica que viene en el artículo 174 del reglamento de ISR. Bien, habíamos citado que tiene un aguinaldo de 3,000 pesos. Aquí directamente vamos a tener que realizar la sustracción de mi aguinaldo exento para determinar el aguinaldo grabado y partir de ahí con la mecánica que establece este artículo. Entonces son 3,000 pesos menos 70.10 por los 30 días que tengo derecho a aplicar la exención. Entonces me da un total de 897. Lo vamos a dividir entre los días del año, son entre 365, me da un aguinaldo diario de 2.4575. Esto lo voy a multiplicar por un factor que de hecho ya viene en el artículo 174 del reglamento de ISR, este no se toma de ningún otro lado, que el factor que viene ahí es de 30.4, ese va a ser mi aguinaldo promedio mensual. Le voy a sumar mi salario mensual ordinario, que es de 6,000 pesos en este ejemplo. Por tanto, ya tengo mi 74.71 de aguinaldo mensual más mis 6,000 pesos, tengo una base gravable de 6,074.71. Aplico ya mi tarifa normal del artículo 96, límite inferior, porcentaje por aplicar sobre el límite inferior y cuota fija. Una vez aplicada esta tarifa, me dan
450 pesos con 07 centavos. Ya tengo hasta aquí el resultado. No obstante, tengo que realizar ahora otro cálculo, basándome en mis 6,000 pesos, que son mi salario mensual ordinario. Igual aplico límite inferior, porcentaje para aplicar sobre el excedente, que es 10.88, y cuota fija. Aquí tengo los 441.95, solamente por el salario. Ahora, como vimos aquí, voy a regresar a una pantalla. Aquí tengo 450.0, ya considerando aguinaldo y mi parte proporcional, bueno, mi promedio mensual de aguinaldo. Me dan 450. Y en la siguiente solo tengo de salario. Entonces vamos a ver 450.07 y 441.95. Estas son las cantidades que tengo aquí. 450.07 menos 441.95, que son los dos cálculos que hicimos previamente. Mi diferencia es de 8.13. Esto lo voy a dividir entre el aguinaldo promedio mensual, que también tengo en el primer cálculo, y me da un cociente de 0.1088. Para efecto de que lo pueda representar en tasa o en porcentaje, lo tengo que multiplicar por 100. Entonces me da una tasa o un porcentaje de 10.88. En un primer momento determinamos el monto de aguinaldo grabado. Lo voy a buscar de todas maneras para evitar confundirlos. El aguinaldo grabado es el 897 pesos. Entonces, esos 897 pesos los voy a multiplicar por mi tasa, que ya convertí en expresión de porcentaje, y me va a dar un ISR por concepto de aguinaldo meramente de 97.59. Si lo comparamos con la mecánica que hicimos del 96 de renta directamente, en este ejemplo específico nos conviene aplicar el 174, porque aquí nos dio 97.59 exclusivamente por lo que hace a aguinaldo. Y si nos vamos más atrás, para compararlo con lo que nos dio en función del 96, son 138.68. En este ejemplo, concretamente, nos conviene aplicar lo que dispone el reglamento. Pero tendrían que realizar estas mecánicas con cada uno de los trabajadores para ver cuál es el que les conviene. Ya dependerá del patrón, por supuesto. Bien, a partir de 2014, existe en el artículo 28, fracción 30ª de ley de ISR, por extracción o por proporción deducible para efecto del patrón cuando pague alguna remuneración exenta para el trabajador. En este ejemplo que hemos citado, hemos hablado de aguinaldo exento y aguinaldo grabado. Entonces, también daría lugar a aplicar tal exención. Nos señala que cuando las prestaciones disminuyen respecto al ejercicio inmediato anterior, no es deducible un 53% cuando disminuyen. En cambio, cuando se mantuvieron o incluso aumentaron las prestaciones que le ofrece el patrón a sus trabajadores respecto a las que ofreció el año inmediato anterior, no es deducible el 47%. Al contrario, censo es deducible el 53%. Es algo que quizá nos pueda confundir, no obstante, les voy a citar un ejemplo ahora. Para evitar enredarlos más, ya tengo las cantidades totales. Tengo total del pago de aguinaldo en un patrón que pagó 32,000 pesos de aguinaldo, con un aguinaldo exento de 10,093 pesos con 50 centavos. O sea, ya esto es en base a cédulas anteriores que tengo. Es meramente impuesto. Por tanto, un aguinaldo grabado de 21,906 pesos con 50 centavos. Aquí vamos a trabajar con los 10,093 pesos con 50 centavos porque es el aguinaldo exento. Vamos a considerar que sus prestaciones otorgadas a los trabajadores disminuyeron con respecto al ejercicio inmediato anterior. Entonces, como disminuyeron, no vamos a poder deducir el 53% que representa de esos 10,093 pesos con 50 centavos. Lo que hacemos es multiplicar ese monto por el 53%. Me dan 5,349 pesos con 56 centavos. Por tanto, para saber cuánto puedo deducir, realizo mi sustracción. 10,093.50 menos los 5,349.56. De ese aguinaldo exento solo puedo deducir 4,743.94. Respecto al aguinaldo grabado no hay mayor inconveniente. Pueden deducir como patrones, los 21,906.50.
más sus 4.743.94. Esto, a diferencia de años previos a 2014, pues causa o afecta económicamente al patrón, porque ya no puede deducir la totalidad de lo que le paga al trabajador. De esto derivó que se han presentado o se presentaron algunos juicios de amparo, porque la disposición les afectaba, no obstante es tema de otra materia. Y aquí, aplicando lo que dispone el artículo 28, fracción 30 de la ley de ISR, solamente por lo que hace a su aguinaldo exento, podrían deducir 4.743.94 en lugar de 10.093.50. Por el aguinaldo grabado, les reitero, pueden deducir los 21.906.5 porque no existe disposición que les restrinja esto. Es meramente por simetría. Así como no graba para el trabajador esos 30 días por 70.10 de salario, que son 2.103 como citamos anteriormente, pues como no graba, tampoco lo va a poder deducir como patrón. Entonces es una simetría. No obstante, como les dije, algunas personas ya interpusieron su amparo para efecto de aplicar la deducibilidad al 100%, toda vez que están pagando ese 100%. Bien, ya casi concluimos, ahora me voy a enfocar a lo que hace referencia la ley de seguro social, o lo que es el salario base de cotización. En su artículo 27, primer párrafo de ley de seguro social, indica que este salario base de cotización se integra por los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, por gratificaciones, por percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. No obstante, en este mismo artículo existen algunas fracciones que, respetando tales condiciones, no formarían o no integrarían parte del salario base de cotización. No obstante, dentro de ninguna de esas fracciones se hace referencia al aguinaldo. Por tanto, pues la interpretación que tenemos es, en función de este primer párrafo, nos daría la respuesta. Gratificaciones. Entre estas incluimos aguinaldo y, por tanto, integrará salario base de cotización. Esto se puede reiterar a través de esta tesis del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Tiene por rubro gratificaciones anuales, no distingue si es aguinaldo o cualquier otra gratificación, finalmente son gratificaciones anuales, forman parte del salario base de cotización. Entonces, para efecto de IMSS e incluso de Infonavit, tendría que formar parte del salario base de cotización o el salario base de aportación, en ambos casos. ¿Ok? Bien, me parece ya es toda la información que les tenía preparada. Espero que haya quedado claro con lo que comenté. De todas maneras, si tuviesen alguna duda, ustedes me pueden indicar, por favor. Terminamos antes de lo previsto, pero bueno, vamos a empezar entonces con la sección de preguntas. Déjenme checar, por favor. Me parece que empieza a partir de Ángel Martínez de Querétaro. Dice, ok, pero es sobre el total de percepciones exentas en todo el ejercicio. Bueno, no entiendo, Ángel, a qué hace referencia tu pregunta. Pero es el total de percepciones exentas. Me imagino que es por lo que dispone el 28 fracción 30 de la ley de ISR. Y sí, así es. O sea, aquí en nuestro ejemplo nos enfocamos a aguinaldo. No obstante, el dispositivo simplemente indica que sea por ingresos que son exentos para el trabajador. Por tanto, aguinaldo, la parte de proporción, por ejemplo, ¿qué más? Alguna cantidad que se le haya pagado como vales de despensa por prestación de previsión social, como dispone el propio 93 penúltimo párrafo de ISR, o cualquier otro concepto que se les venga a la mente, que sea exento para el trabajador. También tendrían que aplicar esa mecánica del 47 o del 53% de no deducibilidad y, por tanto, a contrario censo, la diferencia será deducible. Javier Cepeda, de Anafinet, Chiapas. Si no proporcionaron aguinaldo en el 2014, lo tienen que entregar en el 2015. Sí, o sea, el aguinaldo de 2014 lo tuviste que haber recibido a más tardar el 19 de diciembre de 2014. No obstante, a más tardar tendrías que tú solicitarlo, porque va a prescribir el 19 de diciembre de este año. O sea, te sugiero que lo hagas cuanto antes, lo platiques o lo convengas previamente con tu patrón, que lleguen a un acuerdo.
y de lo contrario, pues ir a la Profedet. De hecho, quizá no lo comenté en las diapositivas, pero el patrón no puede argumentar que está atravesando por una situación económica inadecuada, no puede argumentar ninguna situación de insolvencia, ni siquiera comisión, para un concurso mercantil, toda vez que este derecho tienen que recibir a los trabajadores independientemente, e incluso si se van a la sección de preguntas frecuentes de la Profedet, son de las preguntas más comunes, porque ni siquiera va en función del sector de trabajo. Hablando del apartado A del 123 de Constitución, desde aquí aclaramos, pero no depende de qué actividad tenga, no depende de que si es patrón persona física o persona moral, no depende si no tuvo utilidades en el año, como ocurre, por ejemplo, con la PTU. Aquí simplemente le tendrían que solicitar a su trabajador, a su patrón, perdón, que les haga el pago, y de lo contrario, pues acudir con la Profedet, que es la instancia que les podría apoyar y es de manera gratuita el apoyo. Ángel Martínez Querétaro. Ok, me parece que es para complementar la pregunta que me hacías, ¿verdad? Dice, exenciones como prima vacacional, prima dominical, etcétera. Sí, en el artículo 93 de la ley de ISR se establecen algunos conceptos por los que se encuentra exento de ISR, entre otros, los que señalas, hablando de trabajadores. Entonces, todos estos conceptos que son ingresos exentos para mi trabajador, pues yo no los podría deducir en su totalidad, por lo que te comentaba, o sea, así como no graba para ISR, yo no los puedo deducir en su totalidad, tengo que determinar una proporción y ya esto se define en función de las prestaciones de previsión social o todos los ingresos exentos comparados con los que di el ejercicio inmediato anterior. Bien, Victoria Pichardo de Toluca. ¿Por qué no dio el aguinaldo en el 2014? Javier Cepeda. Ok, quizás no lo especificó, pero sí, no hay argumento para que no lo haya pagado. Y como te señalaba Javier y Victoria, perdón, Javier Cepeda y Victoria Pichardo, tendría que acudir ya directamente a la Profedet en caso de que se niegue su patrón. ¿En cuál instancia? Sí, es en la Profedet. Esto, de hecho, como les comento, es la Procuraduría Federal del Trabajador, está en defensa de este, así como existen, por ejemplo, instancias como la PRODECON, que son procuradurías porque no causan instancia. Lo mismo ocurre con la Profedet, es nada más como para apoyarles, para asesorarles. De lo contrario, pues ya se les sugiere que se acerque a un abogado natural que le asesore. Javier Cepeda dice, no dio el aguinaldo por omisión del patrón, sin ningún argumento. Ok, o sea, mucho más, o sea, si ni siquiera hay argumento y simplemente omitió su pago, se le sugiere que se acerque a esta procuraduría, perdón. Sí, es lo que les comentaba, ya en su caso que vayan a la Profedet o que se acerquen a un abogado que les apoye para interponer la demanda exactamente. Bien, ustedes me critican. Como nos apresuramos con el tema, de nada Javier Cepeda. Ok. Bien, tratamos el tema muy rápido. Pensé que no iba a alcanzar el tiempo, como empezamos un poco tarde, pero sí, de hecho me apresuré demasiado por lo que estoy viendo. Bien, Miriam, seguro les darán el aguinaldo pendiente, pero seguro lo van a correr. Bien, es que lo que ocurre es eso, o sea, terminas en conflicto con el patrón y a veces mucha gente tiene hasta duda de ejercer sus derechos o de exigirlos, toda vez que si te lo van a pagar o si a veces solicitamos nuestros derechos simplemente, pues es como darle motivo al patrón o caerles mal, por llamarlo de alguna forma, y para que entonces lo que pero invariablemente tienen que pagar sobre su derecho. Y por eso le comentaba, o sea, si quiere verlo primero o convenirlo con él, lo puede hacer, pero de todas maneras se lo va a tener que pagar. Y tendría que ser ya pronto, porque si estamos hoy a 3 de diciembre y como les comentaba, prescribe en un año, tendría que ser así súper rápido para efecto de que no vaya a oponer la excepción de que ya prescribió el derecho que está solicitando el trabajador. Sí, así es, como dice Miriam y Victoria. Pablo Ricardo Veracruz. Sí, fue un poco rápido la sesión, pero estuvo muy clara. Ah, ok, muchas gracias por precisar.
A nada, Aguascalientes. Sí, en cualquier queja el patrón llega a correrte. Sí, o sea, es lo que les comentaba, o sea, independientemente de que vayan a ejercer el derecho, ellos a veces lo ven como rebeldía o como una persona conflictiva, aunque no lo es, y lógico, o sea, los van a despedir. Entonces, nada más traten siempre, independientemente de esto o cualquier otra prestación, de dialogar y ya, ante la renuencia del patrón, ahora sí acudir a su instancia correspondiente, en este caso interponer la demanda o acercarse a la Profedet. Pueden ingresar a Google y desde ahí buscar esta Procuraduría para que ubiquen el domicilio y el teléfono. Ok, ustedes me señalan, por favor. Es muy temprano. Al parecer todo quedó claro. Nada más retomando, hablamos de prescripción, hablamos de la multa, hablamos de la determinación del ISR para ver cuál es la que les conviene, hablamos de la fecha para efecto de pago de este aguinaldo, hablamos del aguinaldo exento para efecto de la determinación, para efecto de que lo recuerden y por si les surge alguna duda aprovechemos el espacio. Recordemos que siempre la carga de la prueba es para el patrón. Sí, en materia laboral la carga de la prueba es para el patrón, exactamente. Así lo establece la ley del trabajo. Y los trabajadores tienen un año para reclamar el derecho del aguinaldo. Sí, exacto. Entonces, como me están hablando del aguinaldo de 2014, todavía estamos en oportunidad de demandar. Pero como les comentaba, tendría que ser ya pronto, toda vez que estamos a 3 de diciembre y ya para el 19 faltan 2 semanas. Entonces, sí tendrían que pensarlo muy bien, Javier Cepeda, para efecto de que demande y de que solicite ese aguinaldo. De todas maneras, la Procuraduría, por lo que he escuchado, no me ha tocado, pero he escuchado que a veces al realizar sus visitas a los patrones les impone multas bastante altas. Entonces, como vimos aquí, la multa por no pagar el aguinaldo es lo que puedes argumentar, Javier Cepeda, a tu patrón. Es muy alta, o sea, quizá sea un patrón pequeño, pero tenemos aquí una cantidad baja que oscila hasta los 305,000, si no me equivoco. Permíteme, te lo ubico. Entonces, sería lo que tú podrías argumentar a tu patrón, porque si le revisa y le detectan que en efecto no ha pagado aguinaldo, no sé si es el único ejercicio o son varios, le van a interponer la multa y bueno, al menos el monto es subjetivo, pero al menos a mí no me parece una multa baja como para arriesgarse y no pagarlo. Permítanme si los ubico. El traducido en pesos son de 3.505 a 350.500, de hecho. Entonces sí es bastante elevado si le ponen una multa de este monto por no pagar el aguinaldo. Y además esta cantidad de multa, o sea, no los va a exentar de pagarlo, lo tendrán que pagar. Entonces, si tú lo quieres ver así y exponérselo bien a tu patrón, lo puedes hacer. Para el efecto de evitar algún problema. Si ante esta explicación sigue renuente, entonces ya, definitivamente no te dejó de otra y tendrás que demandar. Antonio del DF, en caso del juicio laboral para calcular los días de aguinaldo, ¿cómo se considera? Ah, bien, lo que señalaba, o sea, tendrá que ser proporcional si no prestaste el servicio del ejercicio completo. De lo contrario, pues te tocan o te corresponden por un año 15 días por lo menos. Entonces, si tu patrón te estuvo pagando en años previos, no sé, 20 o 30, por citar un ejemplo, pues lo tendrá que realizar. En materia laboral, la costumbre se vuelve ley. De hecho, es una de las materias que quizá por la rama en la que se encuentra, que es derecho social, tiende a hacer o favorecer al trabajador, perdón, y de ahí que la carga de la prueba es para el patrón, de ahí que, por ejemplo, los juicios son mucho más simples, entonces aquí se tendría que realizar así, o sea, proporcionalmente si no cumpliste el ejercicio y 15 días por lo menos si lo cumpliste. Si te pagaban más, entonces esos días que te hayan pagado en años previos dan tu antecedente o lo tendrás que argumentar como costumbre.
porque a veces te estaban pagando 30 días y ahora te quieren pagar nada más lo que dispone la ley federal del trabajo, que son los 15. Entonces, tendría que ser en base a lo que ya te habían pagado previamente. Nada para quizá robustecer la respuesta que señalo, que los días que se consideran efectivos, aunque no haya trabajado el trabajador o la redundancia, permisos de trabajo por incapacidad, perdón, incapacidades por eso de trabajo, corrijo, las incapacidades pre y postnatal y los permisos que tienen los padres cuando tienen a sus hijos o cuando han adoptado, los permisos de paternidad. Bien, usted me señala. En caso de un juicio laboral, si es por despido injustificado, desde julio hasta esa fecha se calcula, aunque sigue el juicio. Es que tratándose de ya un juicio que existe, pues hablaríamos de los salarios caídos, entonces se está generando hasta que se resuelva. Ya existe el tope, ya con la nueva ley del trabajo, pero es lo que hablan o consideramos como salarios caídos, y entonces sí tendría que ser en función de esos días, hasta que se resuelva a tu favor, por supuesto, entonces se consideraría el año completo, por ejemplo, aquí de julio a diciembre, toda vez que está abierto, tu proceso todavía no concluye y no existe laudo. Pero sí suele ser de esta forma, toda vez que el laudo aún no se ha dictado. De nada, Antonio. Bien, usted me indica. Concluimos muy pronto el día de hoy. Espero que haya quedado claro, porque si ya terminamos, me imagino que a veces en partes, si no es que en todas las diapositivas me hace leer. Ustedes me señalan, por favor. De lo contrario, para dar por concluida la plática del día de hoy. A ver, excelente exposición del tema, felicidades. Muchísimas gracias, Javier Cepeda. Muchas gracias igual a ti, bueno, y a todos los que estuvieron participando. Entonces, me parece que ya, ¿verdad? Muchas gracias a todos, Javier Cepeda, Antonio, Miriam, Pablo Ricardo, Ana de Aguascalientes, Victoria Pichardo, a ver si no se me pasa a nadie, Ángel Martínez, de nada, Ana de Aguascalientes. Perdón, me parece que hay una pregunta de Sigfrido Silvia del DF. De nada, Silvia, muchísimas gracias por los comentarios. Ahora sí, Sigfrido Ensenada. Dice, el año pasado se les entregaron 30 días a todos los empleados como aguinaldo. Este año solo le darán 20 a 25. ¿Se incurre en alguna falta? Bueno, lo que les comentaba, o sea, en materia laboral aplica la costumbre y siempre lo tienen que negociar con el trabajador. No sé si ya tenía ejercicios que se pagaban 30 y apenas quizá por algunas condiciones económicas o algunas circunstancias van a pagar menos, pero todo esto lo tendrían que respaldar con algún convenio para el efecto de que el trabajador no tenga argumentos y señale que ya se le venían pagando en todos los años previos sus 30 días y ahora se va a pagar, no sé, 20 o 25. Finalmente es a favor del trabajador porque se le van a pagar más de los 15 que dispone la propia ley del trabajo, pero lo ideal sería que todo quedara plasmado por escrito. En este caso no creo que los trabajadores se opongan toda vez que les estás dando algo superior a lo que establece la ley, pero más vale para evitar algún conflicto, porque sí, o sea, en materia laboral puedes argumentar la costumbre que a veces te puede perjudicar como patrón. No sé cuántos años hayas estado pagando los 30 días y si apenas este 2015 vas a pagar 20 o 25. Pero sería cuestión de que lo consideras y que ya nada más lo robustecieras a través de un documento.
Bueno, como abogados siempre recomendamos que todo quede plasmado por escrito para evitar algún conflicto o algún litigio posterior. De nada, de Aguascalientes, Pablo Ricardo de la Cruz. Muchísimas gracias. Igualmente, saludos, Pablo Ricardo. Ángel Martínez. Ay, perdón, ya lo perdí. Bien, aquí estoy. Gracias por su exposición. Muy rápido, pero bueno. Perdón, Ángel Martínez. Ana de Aguascalientes. ¿Qué pasa con los trabajos que tienen en outsourcing? Bien, el outsourcing, que sería una figura ya bastante empleada actualmente, tienen un patrón. Entonces, aunque exista un tercero que aprovecha esos servicios o ese trabajo, ellos tienen una relación directa con la persona que señala como incluso sus recibos tienen la figura de un empleador, tienen perfectamente identificado quién es el patrón desde un contrato. Entonces, ellos serían los encargados de pagarles, independientemente de que a veces la empresa que contrata el outsourcing tiene otras operaciones y que quizá tendría condiciones de pagar una cantidad superior de aguinaldo a los 15 que establece ley, pues tendríamos que sujetarnos directamente a lo que establece nuestra empresa outsourcing, porque es nuestro empleador directo. Sí, Frida Ensenada, fue la primera vez, ya sabías todos los trabajadores del buen año. Gracias, licenciada. Ah, de nada. Ah, ok, te refieres a lo de los 30 días, ¿verdad? Bueno, entonces no creo que haya ningún inconveniente si fue la primera ocasión que se pagó y ahora nada más lo van a modificar a 2025. Entonces, pues no, por un año se va a hacer costumbre y por tanto, mientras sea superior, aquí lo estás cumpliendo de 20 a 25 perfectamente. Muy bien, Ana de Aguascalientes. Muchísimas gracias por los comentarios y tu participación. Bien, si no hay nada más, no hay ninguna duda, me parece que podemos concluir la charla. ¿Les parece? Perfecto, José Jalisco. De nada. Bien, que tengan excelente tarde, buen provecho y me parece que ya nos voy a volver a ver este año. Entonces, les deseo felices fiestas, que se la pasen lindo al lado de sus seres queridos y familia. Silvia del DF, de nada, Silvia. Perfecto. Fernando Isla Veracruz, saludos. Saludos, Luz María Hidalgo, Eusebia de Cosamaloapan, Veracruz, ¿verdad? Gracias, muchísimas gracias. Y feliz Navidad desde el DF. Y José Jalisco igualmente. Mari Carmen de Puebla, gracias. Igualmente, saludos. Saludos, Victoria Pichardo. Igualmente, bendiciones para todos. Un abrazo y que se la pasen súper bien. De nada, igualmente un fuerte abrazo y que se la pasen súper bien en estas fechas. ¿Vale? Edifact MX. Muchísimas gracias, Edifact. Que estén perfectos. Igualmente, Humberto Querétaro, saludos. Bien, hasta pronto. Que estén muy bien.